Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Hemos celebrado ayer toda la conversión de San Pablo y hoy la Iglesia nos pone a mirar la vida de los santos Timoteo y San Tito, aquellos que han sido colaboradores de San Pablo y presidieron las iglesias de Éfeso y de Creta, respectivamente. Fueron destinatarios de las cartas llamadas pastorales y toda una enseñanza así de la vida y del testimonio de San Pablo para estos apóstoles que fueron formados como pastores fieles del Evangelio. Vamos hoy a meditar el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 21 al 25. En aquel tiempo Jesús dijo al gentío: se trae la lámpara para meterla debajo del celemino, debajo de la cama. No es para ponerla en el candelero. No hay nada escondido, sino para que sea descubierto. No hay nada oculto, sino para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les dijo también: atención a lo que están oyendo. La medida que usen la usarán con ustedes, y con creces. Porque el que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miremos hoy qué nos dice la palabra, pero pidámosle al que la ha inspirado. Digamos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ilumínanos con tu gracia, presencia y luz. Amén. ¿Qué dice el primer momento? ¿Qué dice el texto? Objetivamente, entonces miramos que Jesús está hablando en parábolas. Han empezado todos los relatos de las parábolas del Señor. Cuando celebramos la fiesta de San Pablo, si no hubiera caído, pues en este día el Evangelio sería aquel sembrador que salió a sembrar. Había empezado toda una serie de enseñanzas de las parábolas. Hoy tomamos en este día capítulo 4, versículos 21 al 25, toda la enseñanza con dos parábolas. ¿Cuáles son esas parábolas? ¿Cuáles son las comparaciones que coloca el Señor? Que habla de la medida. ¿Qué dice sobre oír? Como siempre, varias lecturas, lo recomponemos con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón. ¿Qué nos permite hoy meditar la Iglesia en este día de Santos Timoteo y Tito, a través también de este Evangelio? Cuando el Señor nos habla en parábolas, trae toda una pedagogía para que el Espíritu abra el oído. Y para aquellos que no comprendían algo tan sencillo, porque se habían cerrado su corazón, pues ustedes y yo hoy, a través de una petición del Espíritu, podamos abrir el corazón y escuchar esto: el que tenga oídos para oír, que oiga. Que esa sea la primera motivación para la meditación. Hay un oído del Espíritu y hay una visión del Espíritu. Escuchamos, más bien, hay muchos ruidos que no solo escuchamos, sino que oímos, y oímos muchas cosas, pero la escucha conlleva una concentración más profunda del ser y poner todos los sentidos para comprender un mensaje que nos llega. Y toda la palabra, así como le hicieron los apóstoles servidores Timoteo y Tito con el apóstol San Pablo, pues ellos escucharon la palabra de Dios a través del convertido Pablo. Que ustedes y yo hoy podamos escuchar estas parábolas y abrir el oído verdaderamente y cambiar la vida y vivir en Dios. Y hay dos comparaciones. La lámpara. ¿Cuál es la función de una lámpara? ¿Iluminar o esconderla? En nuestro trasfondo vemos oscuridad, pero aquí arriba hay un bombillo que me permite poder que ustedes me vean a mí. Así Jesús ha aparecido en la oscuridad del mundo para que brille la luz de Dios a los hombres y para que verdaderamente Él, que es luz del mundo y que ha venido para que el que lo siga no camine en tinieblas, sino para que tenga la luz de la vida, como hemos dicho también en Juan 8:12, lo ha dicho el Señor. Pues hoy la lámpara nos sigue hablando de su luz y de su gracia y de cómo hemos sido constituidos, y Él dice: ustedes son luz del mundo. Lo habríamos meditado, pero esta meditación
cae perfecto hoy porque ustedes y yo en el bautismo hemos sido iluminados. Es el sacramento de la iluminación. Los iluminados, aquellos que iniciaban la iniciación cristiana, habían recibido una lamparita y esa lamparita es la fe. La fe no se puede ocultar y no se puede enterrar. Entonces en esta imagen meditemos ustedes y yo cómo utilizamos esa lamparita que se nos dio. Esa capacidad de creer, también de esperar y de amar, que son las virtudes teologales. Pero ¿cómo estamos utilizando esta fuerza que se nos dio en el bautismo? Una capacidad que es como se nos ha dado en semillita que ustedes y yo tenemos que responder y va creciendo con la búsqueda que hacemos de sincero corazón a la escucha de la palabra y a la búsqueda sincera del Señor. ¿Cómo hoy entonces dejamos de meter nuestra luz por ahí debajo de las camas? Y utilicen esa imagen para que ustedes piensen en qué momento he ocultado mi fe. Háganse esa pregunta hoy en la meditación. ¿Cuáles son esas camas o esos lugares donde no ha brillado la luz que usted recibió y que yo recibí, me lo hago de la pregunta, en el bautismo? Hemos sido iluminados para dar luz, para hacer luz de Jesús, para vivir en la luz de Él. Y entonces hay que escuchar la palabra. La fe crece por la escucha de la palabra. Y la fe va iluminando el camino de la vida, porque seguimos a quien es el camino. Que ustedes y yo hoy miremos que Él ha venido a descubrir aquello que estaba en tinieblas, a que salga a la luz todo, pero que nos quedemos con la verdad más profunda que Él nos trae. Dejemos de ocultar nuestra luz. Hemos sido iluminados por Dios. Es el sentido de esta primera pequeña parábola. También como aquello de sabemos que tarde que temprano todo se conocerá. Sabemos que al final de la vida y del mundo se verá quién es Jesús y quién lo ha aceptado. Que ustedes y yo hoy, nuestra vida pueda ser una vida que se muestra, no que se tenga que esconder. No que se tenga que esconder. Cuando hay cosas que tenemos que esconder, y es parte de la meditación, tendríamos que hacernos la gran pregunta, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué estamos haciendo? Que nuestra conciencia nos está diciendo, venga, camine en la luz de Jesús porque hay algo oscuro que está haciendo que usted obre de tal manera. Hoy permitamos que salga a la luz, pero la verdad y la fuerza que tenemos para seguirlo a Él. Como padres, como esposo, esposa, como hijos de Dios, como ciudadanos, que nuestra vida sea luz. Y aquella parábola de la medida que usen los harán con ustedes y con creces, porque el que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Un poco cuando Jesús le hablaba fuerte a los que se creían poseedores de la verdad de estos fariseos, saduceos, etcétera, sacerdotes, resulta que Dios les había dado todo, la Torá, pero ellos no supieron comprenderla. Y por eso Jesús muchas veces les habló que vendría a dársela entonces más bien la luz a los gentiles, a los paganos. Y ellos fueron perdiendo esta fuerza. ¿Cuánto ustedes y yo hoy miramos también la medida en que Dios nos da y nos da y nos da? Y de pronto nosotros estamos cerrándonos a este don de Dios y puede llegar un día en que se nos quitará hasta esto que hemos recibido. Porque el que conoce lo que Dios le ha dado cada vez va teniendo más y cada vez más lo va valorando más. Y eso le permite abrirse a recibir dones, bendiciones, carismas, talentos, fuerza, gracia. Pero cuando nos cerramos a Dios, pues la gracia del bautismo que ya se nos ha dado, pues la vamos perdiendo, no porque Dios nos la quite, sino porque nosotros mismos podemos perderla por opción personal. Entonces hoy miremos esta medida en que ustedes y yo abrimos el corazón a Dios. Hoy vemos el testimonio de Dios que sin medida se abrieron. Timoteo y Tito lo dieron todo y recibieron todo. ¿Cuánto ustedes y yo hoy entonces con esta medida que nos dice esta palabra nos abrimos al todo? Acuérdense ustedes, el que le da todo el todo le da todo. Que la medida sea abrirnos totalmente a Dios uno y trino, a un amor, a una experiencia de Él, y vendrán encuentros cotidianos con Él. Pero si nos cerramos vamos perdiendo y nosotros somos causantes de que perdamos la gracia de Dios y llegará un día
que hasta lo que teníamos lo hemos perdido la alegría, el encuentro, la fe, y resulta que es una lamparita que se nos ha dado la fe, como lo decíamos en el primer momento. Miremos entonces esta meditación, cómo está nuestra vida como luz, y cómo la medida de nuestro corazón es abrirse totalmente a Dios y a Dios en el hermano, y cómo vamos recibiendo nuevas bendiciones, o si estamos viendo que estamos perdiendo esta presencia y gozo de Dios. Hagamos oración. Bendito seas, Señor, porque nos sigues iluminando la vida con tu palabra y con tus enseñanzas en las parábolas y con la vida de los apóstoles hoy y de los santos Timoteo y Tito. Enséñanos a darnos todo, en totalidad de nuestro ser, como Pablo, Timoteo y Tito. Enséñanos a no tener medidas de pequeñez, de egoísmo hacia ti y hacia los demás. Enséñanos a abrir de par en par las puertas del corazón y a tener hoy oídos para escuchar tu palabra y ponerla por obra. Que podamos ser luz y no sigamos ocultando la vida, porque la conciencia nos está diciendo que estemos obrado mal, sino que caminemos con los que tienen la frente en alto y tienen la tranquilidad porque su vida se muestra como luz para los otros. Amén. ¿Cómo llevar a la vida esta palabra? ¿Cómo vivirla hoy? ¿Cómo ser testimonio ante los demás? ¿Cómo ser luz y no lámparas escondidas por allá debajo de camas? Cuando hemos escondido la luz, ¿qué tenemos que hacer para dejar de esconder la luz de Jesús? ¿Cómo vamos a proceder? ¿Qué medidas tenemos para con Dios y para con los hermanos? Puede ser la ley del embudo, ancho para mí y está hecho para los demás. No, que sea verdaderamente amplio para Dios y lógicamente para los demás. Y que sea un conocimiento de Él totalmente, no medidas de que Dios me das, yo te doy, pero si tú me das, no, es darnos totalmente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Gracias por el eco y por la enseñanza que nos dejan en el chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz, demos gracias a Dios. Feliz día para todos.